Miren, tenemos una promesa para nuestra familia, para nuestra economía, para nuestro ministerio. Y verlas cumplidas depende de que nos mantengamos enfocados en la palabra. Digan conmigo, en la palabra. Más allá de lo que pase, las circunstancias que vengan, porque yo no les puedo decir que todo el año vamos a sonreír, que todo el año va a ser fiesta, en todo el año nos va a ir bien. No, hay días que nos van a ir bien y días que vamos a tener que llorar, días que van a ser más difíciles que otros. Pero si más allá de esas circunstancias nos enfocamos en la palabra, vamos a ver cumplidas las promesas y al final del año vamos a poder decir: avancé, crecí, mejoré, puedo ver mi familia mejorada, puedo ver mi economía mejorada, puedo verme en el ministerio haber crecido. Alguien tiene que decir amén. Esto sucede por tener fe, creer en la palabra de Dios, y creer en la palabra de Dios desata el milagro. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice lo siguiente. Yo les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y regresamos a partir de este año de vuelta por un tiempo nuevamente a proyectar la palabra, porque me decían me confundo, me pierdo, pero yo le quiero motivar a que usted tenga su Biblia, tenga la palabra de Dios. Me alegra que esta mujer que pasó a dar su testimonio ya tiene su palabra. Una de las primeras cosas después de su libertad es amar la palabra. Digo, yo amo la palabra. Yo cuando leo la palabra me parece lo más importante que leer cualquier noticia, cualquier otra. Por más que digan va a haber aumento de sueldo, ni me interesa. Pensé que me decía amén, pero no importa. Yo ya veo dónde está su corazón. Pero cuando yo leo la palabra y Dios me dice que me va a ir bien, Dios me dice que si me acomodo a Él y me dejo transformar por Él, voy a poder conocer cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. Yo digo, eso quiero para mi vida. Entonces, anhele tener la palabra, tenga la palabra, lea la palabra y accione en la palabra. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten las conductas y las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas a cambiarle la manera de pensar. Entonces, ¿cómo vamos a ser transformados? ¿O cuándo vamos a ser transformados? Cuando Dios nos cambie la cabecita, esa cabecita loquita que tiene usted. Entonces, cuando Dios cambie esos pensamientos loquitos que tenés, que dicen, no, esto no va a ser así, no va a suceder. Cuando vos te dejás transformar por el poder del Espíritu Santo de Dios, dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, escuchen, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cuántos quieren saber la voluntad de Dios para ustedes en este año y todo lo que Dios quiere para nosotros en este año? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Deje de mirar y copiar las modas de este mundo, cómo hablan, cómo dicen, cómo piensan, lo que dicen, las críticas que hacen, la mala onda que tiran por todos lados, y más bien déjese transformar en personas nuevas porque Cristo te va a cambiar la manera de pensar. Amén. Entonces vas a aprender a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Miren, ¿cómo va a ser tu año si te dejas transformar por Dios? Bueno, agradable y perfecto. Yo quiero eso para mi vida. Y Dios te está prometiendo, si vos me dejás transformarte, vas a ver que mi voluntad sobre vos y lo que se cumpla en tu vida va a ser bueno, agradable y perfecto. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero alguien tiene que decir, esa es mi palabra. Amén. Entonces, como esas mariposas, ya no somos gusanos, ¿sí? Decirle que tenerlo, aunque te parece bastante, hermano. Dios quiere que seamos esas mariposas preparadas para volar y alcanzar nuevos niveles en el Señor. Vamos a alcanzar nuevos niveles espirituales en nuestro Dios.
Vamos a avanzar y aquello que parecía imposible por medio de la palabra de Dios, por medio de la palabra que Dios nos está dando, la vamos a ver realidad. Vamos a movernos no en la dimensión que decimos, bueno, hablamos cosas positivas, sino en la dimensión espiritual, en la en la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Así que tarea para mañana. En su casa, sí, en su casa, pero al altar familiar, ¿sí? Tarea para mañana. Yo quiero que usted tome su hoja, las metas del año pasado. Si usted no tiene meta, no sabe para dónde ir. Si vos no tenés una dirección a dónde ir, te vas a ir para cualquier lado y todo va a parecer bien o todo te va a frustrar. Y no es así. Entonces yo traje acá mi agenda de recontra grande donde voy anotando todas las cosas durante todo el año. Entonces yo anoté algunas cosas. Yo qué es lo que quiero que usted vaya, usted puso promesas o metas personales, metas en lo familiar, meta en lo económico, meta en lo ministerial y en lo espiritual. Entonces que vos puedas ir junto con tu familia nuevamente a ver esa hoja de ruta y ver y decir, bueno, esto logramos, bien, tildamos, decimos, ok, quedó ahí. Pero si llegaste a una meta, vamos a superarnos y vamos a decir, bueno, llegamos a esta meta, vamos a ir a una meta más adelante. Vamos a superarnos. Ahora van a haber otras que si no avancé ni a gancho, no di ni un paso. En los 365 días no avancé nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a renovar esas metas y vamos a decir, este año vamos a trabajar y algo vamos a avanzar. Generalmente las que no avanzamos, no cumplimos, son las más difíciles de realizar. Entonces vamos a desafiarnos este año a ser transformados en nuestra manera de pensar y decir, voy a lograrlo. Entonces vas a decir, en esta área, en lo particular, vamos como familia a ayudarnos, vamos a desafiarnos, que uno le pueda decir, mira que vos pusiste esta meta, mira que vos dijiste esta. Entonces en familia nos podemos ayudar, entonces nos podemos enfocar en ellas, podemos decir, estas metas tenemos que ir cumpliendo, y usted altar familiar tras altar familiar o mes tras mes puede ir poniéndose las metas, fijándose los pasos y decir, bueno, vamos por esto. Y si logró algo, no se estanca, sino que sigue hacia adelante. Amén. Entonces eso vamos a hacer mañana. Renovamos nuestras hojas, renovamos nuestras promesas y vamos a traerlas el domingo que viene. El domingo que viene vamos a tener una reunión interesante. Vamos a traer nuestras hojas, vamos a orar por ellas, pero vamos a hacer unción en aceite. Y yo creo el poder del Espíritu Santo va a transformar nuestras vidas. Algo poderoso de parte de Dios va a suceder y Dios va a obrar poderosamente. Amén. Así que eso el domingo que viene. ¿Estamos? Entonces tarea para la casa. Mañana repasan las promesas, se renuevan algunas y otras nuevamente se desafían para este año. El video de la palabra. Miren, hay un desafío que tenemos siempre todos los años y somos causa de burla de mucha gente. Y eso nos encanta a nosotros, porque tenemos que llamar la atención de alguna manera, ¿sí? Entonces, claro, y tenemos que ser conocidos. Entonces yo prefiero que me odien, pero no que me olviden. Algunos chamameceros y dijeron, ay, qué lindo. Y entonces, hágala el videíto, ya se le pasó. Si a usted no le pasaron en su grupo de Casa de Vida, decirle a tu líder, che, líder, ponete las pilas este año, sé un buen líder. No le digas. No le digas así porque ustedes son rápidos para eso. No le digas así, che, líder, pasame el videíto que no sé. Nuestra líder Eli acá hizo el videíto, nos mostró, tiene todo lo demás. Ella usted me mira a mí, se tira, se suicida, pero le ve a ella con la gracia y el ánimo. Nosotros decimos como familia, hágalo. A alguien le va a bendecir, a alguien va a sembrar y vamos a ser conocidos por lo que Dios está haciendo en nosotros. Amén. Los que no hicieron, levánteme la mano, a ver. Bien, ¿van a hacer o no? Esa, me gusta eso, que pierda la vergüenza.
Hoy la manera de comunicarnos es a través de las redes sociales, a través de los estados. La gente mira, le gusta el chisme. Ya ves qué está haciendo el otro. Ay, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que pues, se puso para mí? Seguro no. Usted hoy es de bendición. ¿Estamos? Desde Venezuela, la mamá Frangeli le vi, está. Bueno, vamos a ir para Venezuela. Espero que este año podamos ir. Pero es una de las promesas o una de las palabras que yo le estuve transmitiendo a algunos. Dije, una de las cosas es que tenemos que bendecir a las familias. Entonces le dije a los que no tienen familia acá, vamos a ir a bendecir a esas familias. De alguna manera vamos a ir. Así que prepárese que usted puede ser uno de los enviados. Así, bueno, vos te vas allá, vos te vas al impenetrable Chaco, vos te vas. Todos quieren ir a lugares lindos nomás, nadie quiere ir al desierto. Bueno, pero donde Dios nos envíe, ahí vamos a ir. Salmo 119, 89 y 83. 89 al 93, no, para atrás. ¿Viste? Salmo 119, versículos 89 al 93. Yo les leo en la palabra de Dios para todos. Y dice, Señor, tu palabra está firme para siempre en el cielo. La gente podrá confiar en tu palabra ahora y siempre. Tú hiciste la tierra y ella perdura. Miren, la palabra de Dios, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Se cumple sí o sí. Si Dios te dio una palabra, esa palabra se va a cumplir. Si Dios nos dio una palabra para esta casa, se va a cumplir. ¿Por qué? Porque no la dio un hombre, no la dio un gobernante de esta tierra, la dio el Rey de Reyes y Señor de señores, y Él la tiene guardada en los cielos, y Él la tiene firme en los cielos, pero se va a cumplir en la tierra. La palabra está firme en los cielos, esa es la garantía, pero se va a cumplir aquí en la tierra. Alguien tiene que decir amén. ¿Viste cuando vos te vas a alquilar un lugar? ¿Qué te piden? Un garante. Te vas a hacer algo y vas a sacar en cuota y te piden un garante, o que dejes algo en garantía, o firmás, pagaré algo. Hay una garantía. La garantía que nosotros tenemos en la palabra está en los cielos. Esa palabra no se puede tocar, no la pueden robar, no la pueden corromper, no la pueden sobornar. ¿Por qué? Porque está guardada en los cielos. Pero ¿sabe dónde se cumple esa palabra? Decirle que tiene al lado, en vos se va a cumplir. Escuche, la tierra sigue existiendo por orden tuya. Todo el universo está a tu servicio. Si yo no hubiera seguido con amor tus enseñanzas, escuche esto, ¿cómo tiene que seguir la palabra? Tiene que haber amor por la palabra. Usted no la puede leer, ay, no me acuerdo cómo era la palabra, no, no, este no es un examen, déjese hinchar. Sí, como los Papá Noel que pasaban todos los videitos, eso que no sabía qué hacer en Navidad, vieron que estaba tomando exámenes, los Reyes Magos le tomaban examen a Papá Noel. Y dice, a ver, Noel dice, listo, nos vemos en marzo, nomás dijo directamente, porque no estudió nada. ¿Viste? No sea de eso que van voy a ver qué onda, dice, no estudió nada, ¿viste? Solo para saber que va a salir mal. Pero dice, si yo no hubiera seguido con amor tus enseñanzas, mi sufrimiento ya habría acabado conmigo. ¿Sabe por qué estamos con vida? ¿Saben por qué todavía nos sostenemos? Porque amamos la palabra. Porque hemos practicado con amor la palabra. Porque hemos llevado con amor la palabra. Y esta casa se ha caracterizado por eso. Todos los días tenemos oración. Y a los que vienen a orar le decimos, vamos a orar de acuerdo a la palabra que vienen. Pues si no, cada uno ora lo que se le canta, ora por los niñitos del África, ¿viste? Y acá también hay negritos y no oramos por los de acá. ¿Se entiende o no? Sin desmerecer la gente, pero ya habrá gente que ore por ellos, hay misioneros que van, pero no oramos por los de acá, no oramos por la palabra. Entonces Dios nos está diciendo, mira, está diciendo el salmista en realidad, y que nos está enseñando a nosotros, si yo no hubiera seguido con amor tus enseñanzas, mis sufrimientos ya habrían acabado conmigo. Si nosotros no seguimos con amor la palabra que Dios nos está dando, vamos a terminar en sufrimiento. Y ese sufrimiento va a acabar con nosotros. Entonces, si usted quiere seguir
¿Cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros, que es buena, agradable y perfecta? Una de las cosas, tenemos que sostenernos en la palabra. Escuche, termino con esto. Salmos 119, 93. Jamás olvidaré tus instrucciones, porque ellas me mantienen con vida. La palabra de Dios va a mantener con vida tu esperanza, la promesa para tu familia. La palabra de Dios, las instrucciones de Dios mantienen con vida tu economía, que vas a progresar, que vas a avanzar, que vas a emprender y tu emprendimiento se va a sostener. La palabra de Dios mantiene con vida este ministerio y el servicio que hacemos, porque si no ya hubiésemos desfallecido, ya no estaríamos acá. Amén. Por eso ponga como título las claves para ya le digo bien. Claves para la transformación. Claves para la transformación. Salmo 119, 118, para cerrar estos versículos del Salmo 119. Escuche esto. Salmo 119, 138. Yo le leo la versión Nueva Biblia de las Américas y dice: has ordenado tus testimonios con justicia y con suma fidelidad. Una vez que la palabra se da, una vez que la palabra fue transmitida, lo que sigue a esa palabra es el testimonio de lo que sucedió con la palabra. Entonces la palabra no muere, porque si Dios me da una palabra, el milagro sucede, lo que pedía sucede, o se cumple la palabra de Dios, la promesa que me dio, y yo después no la cuento. O sea, ¿por qué dice tus testimonios son justicia? Porque lo que usted tiene en su mano, levante su Biblia. Eso es un testimonio de lo que Dios una vez hizo. Y si ese testimonio que una vez Dios hizo está allí escrito, Dios lo dejó justamente como testimonio para que nosotros creamos que hoy se puede realizar nuevamente. Porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra y el testimonio que Dios dejó ahí no pasará. Si Dios lo hizo antes, Dios lo puede hacer ahora. Y si Dios lo hace ahora, lo puede volver a hacer mañana. Porque yo no sé a quién le estoy hablando, pero alguien tiene que decir amén. Amén. Entonces, por un lado tenemos la palabra. Cuando la palabra viene a nuestras vidas, esa palabra actúa, nos transforma, nos cambia, trae el milagro, produce arrepentimiento, produce fe. Nosotros somos transformados, nuestra familia es transformada, el ministerio es transformado. Antes no le servíamos al Señor, ahora servimos. Antes no nos involucrábamos, ahora sí. Antes nuestra familia estaba deshecha, hoy por una palabra nos sostiene. En la economía, como muchos empezaron a contar, Dios empieza a ordenarnos, primeramente quitando deudas para tapar ese pozo que teníamos, para de ahí empezar a crecer. Entonces podemos entender que una vez que viene la palabra y accionamos, ya está hecho. Pero no tiene que quedarse ahí. Yo tengo que empezar a contar ese testimonio, porque eso va a ser de bendición para las generaciones siguientes, para los que vengan después, porque va a ser. Entonces, una de las claves, ponga punto número 1, es la palabra. Diga conmigo, la palabra. Una de las claves para la transformación es la palabra de Dios. Y quiero ejemplificarle esto con una historia. Y vamos a ver la historia de Eliseo y la Sunamita, una mujer de Sunem. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 8 al 17. Fíjense, esta historia es poderosísima para que nosotros podamos ver este testimonio y actuar de la misma manera. Claves para la transformación. Entonces, punto número 1, la palabra. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 8 al 17, en la Nueva Traducción Viviente, dice: cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem, y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Una historia, ¿no? Entonces la mujer le dijo a su esposo: estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él, y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Cierto día Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente Giesi: dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giesi: dile,
agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomiende con el rey o con el comandante del ejército? No, contestó ella, mi familia me cuida muy bien. Miren acá algo interesante. La historia está bastante clara en esta versión. Ella venía, creo que en todo esto del mundial pudimos aprender algo si leíamos la noticia, más allá de lo futbolístico extra. Veíamos que por ahí destacaban algunas noticias de las personas de Medio Oriente que le invitaban a sus casas o hacían fiestas. Entonces contaban allí que ellos están acostumbrados a eso. El ser hospitalario es parte de su cultura. Entonces, prácticamente en todas las casas, ellos tienen un salón adelante de bienvenida para poder servirle a las personas, a los viajeros, a los extranjeros, y que puedan venir, comer en su casa, servirse, poder asearse y seguir camino y seguir viaje. Es un mandato de Dios. Es algo que ellos lo tienen incorporado. Vos haces eso acá y te desvalijan la casa el otro día. Lamentablemente uno se ríe, pero es triste. ¿Por qué así? Uno quiere ser bueno con alguien y de repente nada. Entonces esto está en la cultura. Entonces esta mujer veía que el hombre pasaba siempre, y como tenía los recursos para hacerlo, el que tiene recursos allá no son tacaños, no saben que si Dios le dio más que el otro es para bendecir. Pensé que me iba a decir amén, pero bueno, acá debe ser que todavía hay necesidad, entonces no pueden bendecir a nadie. Pero si Dios te da un poquito más, es para que puedas bendecir a alguien más, a pensar en alguien más. Amén. Y yo le doy gracias a Dios porque acá se estuvieron contando testimonios, estuvimos agradeciendo a Dios por eso, que antes pedían prestada ropa y ahora regalan ropa. A mí no me tocó todavía, pero ya creo que de repente, viste, empieza a manguear las cosas, no importa. Entonces ella dice, empezó a venir. Y el tipo venía, le gustaba, no era que comía nomás, la palabra la resume, pero cuando uno está comiendo, hace la sobremesa, conversa, habla. Y la mujer dijo, quiero que este hombre se quede acá. Este es un hombre de Dios. Este no es cualquier hombre. Entonces él, cada vez que pasaba por ahí, ya tenía un cuarto, tenía una habitación, tenía mesa, tenía silla, podía sentarse a escribir las cosas que Dios le hablaba. Y entonces, en un momento, este hombre de Dios, al ver la amabilidad, la hospitalidad de esta mujer, le dice, ¿qué puedo hacer por vos? Quiero restituirte, quiero darte algo a cambio de lo que estás haciendo. Entonces le dice dos cosas que a todos nos vendría muy bien. Puedo hablar al rey, o sea, al gobernante de turno, para que te favorezca en algo, o puedo hablar al jefe de la policía para que te custodie en tu casa. Entonces ella le dice, no, yo estoy bien, estoy tranquila, no necesito nada de eso. Entonces más tarde, versículo 14, dice lo siguiente, y la historia continúa. Ella no quería nada natural, nada terrenal. Se desata algo después de esto. Más tarde Eliseo le pregunta a Giesi, ¿qué podemos hacer por ella? El hombre de Dios quedó cargado, dice, ¿qué necesita esta mujer? Bueno, tiene riqueza, pero algo debe necesitar. Entonces Giesi le dijo, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Llámala de nuevo, le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie a la puerta mientras Eliseo le dijo, el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. No, Señor mío, exclamó ella, hombre de Dios, no me engañes así ni me des falsas esperanzas. ¿Vio cuando viene una palabra de Dios? No, te dice, no, para que pacte, para que vos pases y ponga tu plata ahí. No, a mí no me engañan esto. ¿Viste? Hay gente que piensa así, ¿sí o no? Amén, dicen algunos, pues yo sé que son más. Pues dicen, ¿qué pactar? A mí no me van a sacar un mango. Entonces dice, no me engañes. ¿Por qué me das esa palabra? Mire lo que dice el versículo 17. Diga conmigo, efectivamente. Efectivamente. ¿A cuánto le gusta el efectivo? Ahí se puso contento, ahí cambió la cara, Pero no está hablando de efectivo de plata, sino que efectivamente va a pasar, decirle al que tenía al lado, efectivamente. Esa es la palabra.
¿Estamos? Para los intercesores, resuman esto efectivamente. ¿Cómo estoy aprendiendo estos días, Jatincha? Ay. Una semana nomás. A mí me contrataron por una semana. No renuevo contrato. Yo siempre le digo, por si usted quiere usar esta muletilla, yo siempre le digo a mi familia, digo, miren, me voy a dormir la siesta porque Dios quiere hablarme en sueño, así que no me molesta. Por si usted quiere usar eso, entonces hay una conexión divina en sueño que no te pueden molestar. Entonces dice la palabra, escuche esto, aunque ella por ahí no creyó al principio, pero era lo que necesitaba. Lo otro ella podía llegar un gobernante, alguien natural, una persona como vos y yo. Pero al ser su marido anciano y ella no poder tener hijos, es un problema que no lo resuelve un decreto, no lo resuelve una normativa. Y nosotros muchas veces estamos esperando, ay, ojalá el nuevo presidente, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser el nuevo gobernante? ¿Qué va a ser? No. Hay una palabra cuando hay una palabra de parte de Dios, empecé a creerla y empecé a accionar, porque efectivamente la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo tal como Eliseo le había dicho. La palabra de Dios tiene efectividad. La palabra de Dios transforma una casa estéril en una casa que va a ser de bendición. Una casa que antes no daba frutos, va a dar frutos. Un liderazgo que antes no crecía, ahora crece. Antes lo poco se va a transformar en mucho. La maldición se va a transformar en bendición. ¿Por qué? Porque hay una palabra que efectivamente al finalizar este año se va a cumplir y vamos a tener los frutos en nuestras manos. Alguien tiene que decir amén. Entonces sepa que, porque van a decir, ¿qué palabra? Ni que tenemos que tener palabra. ¿Y para qué? Para mí la palabra de primero del año. Yo quiero estar con mi familia brindando, tomando sidra, clericó y todo eso. Bueno, el clericó, la banana se va a volver negra en una semana. El clericó va a estar agrio, no va a poder ni tomar. El budín va a estar duro dentro de una semana. Pero la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios que Dios te da a través de sus siervos, a través de tus líderes, a través de la casa de vida, a través de la oración, cuando se cumpla el año, la vas a tener en tus brazos, la vas a tener en tus manos, la vas a poder. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero la clave para la transformación es la palabra de Dios. Alguien tiene que decir amén. Sin palabra no hay transformación. Mire que primero el siervo de Dios le dijo cosas naturales y ella se hubiese quedado con eso. Y bueno, se iba a hablar con el rey un día y después no la atiende más. Se va a hablar con el jefe del ejército, mañana muere y no está más. Pero quedó algo ahí. Y le dice, che, ¿qué podemos hacer? Y le dice, esta mujer no tiene hijos. Y Dios cumplió la palabra. Tiempo después, el chico creció y le ayudaba a su padre en el campo, a labrar la tierra, a cuidar las empresas que tenía. Y un día el chico sintió un fuerte dolor de cabeza, que el padre lo manda a la casa y le dice, anda con tu madre. La madre lo cuidó todo ese día y toda esa noche, pero finalmente el niño murió. Me gusta en la historia porque lo primero que hace esta mujer dice, voy a ir a ver al hombre de Dios porque él me dio una palabra. Y él me dijo que me iba a dar un hijo, pero me engañó. ¿Cuántas veces vemos que se cumple nuestra promesa, pero a los meses se desvanece y decimos, Dios me engañó? La palabra no se cumple. Entonces, le resumo para no estar leyendo, pero es impresionante la historia, si usted puede leerla después, desde el versículo 4, desde el capítulo 4 de adelante. Ella se va, los autos de ese momento no eran Mercedes ni nada de eso, sino eran caballos, burros, asnos. Entonces le dice, prepárame mi asna 0 kilómetros, le dijo, que me voy. Y no paró, se fue, llegó, y Eliseo dice, la ve de lejos. Y esto me gusta, porque dice, anda, le dice a su siervo, antes que llegue acá,
y preguntarle por qué, porque la veo, o sea, la forma en la que venía era de una persona angustiada, de una persona que está mal, pero me gusta lo que dice, porque le dice, está viniendo mal, está viniendo angustiada, pero Dios no me reveló por qué. Fíjense lo que es un hombre de Dios. No es que decimos cualquier verdura, decimos, acá te voy a decir, te voy a bendecir, vas a bendecir. Puro 10 pesos veo acá. ¿Quién quiere el 10 pesos? Nadie ya. No, están juntando mucho. Venga, contá, 10 pesos, tira. O sea, la palabra de Dios, 10 pesos vale. ¿Sabe cuánto es 10 pesos? 0,0001 centavo de dólar, nada, no te compras nada, ni un chupetín no te puede comprar, ¿sí o no? No es por la plata. Si usted no quiere pasar a pactar, no pase a pactar, déjese tranquilo. No es por la plata, porque nosotros sabemos trabajar, y trabajamos mucho. Entonces, por eso, quédese tranquilo. Y todo lo que ingresa aquí es para pagar el alquiler, para mejorar, para que usted pueda ver todo esto que funcione. Y las canillas que usted rompe, los papel higiénico que usted tira dentro del inodoro, o que se roba, que tranca el inodoro cuando usted va a hacerlo el do. Todo eso lo solucionamos pagando a la gente, pues le decimos, mira, le decimos al de mantenimiento que viene, le decimos, vamos a hacer una oración por vos. No, el de la ferretería quiere la plata. No, pues no, decirle al de la ferretería, nuestros hermanos tienen fe, ellos vienen, ponen 10 pesos pero decirle que vamos a orar por él. Nada, el de la ferretería no quiere oración, quiere, por todo lo que le compremos, quiere plata. ¿Sí o no? Entonces, no es por eso. No es que si Dios no nos revela algo, yo no le estoy por hablar acá. Y Eliseo le dice, lea después la palabra, por favor. Le dice, anda a hablar con ella porque Dios no me reveló. La única manera de poder saber qué le está pasando es hablando. Por eso sus líderes son tan pesados con usted. Porque nosotros no le llegamos ni a la uña a Eliseo. Entonces tenemos que hablar con usted porque él no nos revela el Espíritu Santo. A veces tu cara nomás nos revela que mira pues la cara endemoniado que trae, listo. Algo está pasando. Y cuando hablamos con vos ya nos damos cuenta. Entonces, como Dios no le había revelado, ella le cuenta y le dice, quiero hablar directamente con Eliseo. Entonces Eliseo baja, se va a hablar con ella y le dice, murió mi hijo, ¿por qué me engañaste? ¿Para qué me diste un hijo si después voy a sufrir? Entonces él le dice, quédate tranquila, no sabía qué hacer Eliseo. Y bendice su bastón y le dice, tomá, llévale el bastón y pegale en la cabeza con el bastón así. Usted se ríe, pero es así, lea la Biblia nomás. Y dice que se va así. Y se va y le pone así, no pasa nada. Y Eliseo le decía, Señor, ¿y ahora? Porque usted lee que Eliseo sanaba nomás. Y hasta cuando murió le tiraron un soldado ahí, resucitó el soldado. Pero hubo un día que no podía sanar y no sabía qué hacer. Murió el hijo. No había palabra, hay momentos que no hay palabra. Ya tenemos una palabra. Ya Dios nos dio una palabra. Si Dios le dio el hijo, pues Dios va a hacer el resto de las cosas. Entonces él le dijo, quédate tranquila mujer, porque si Dios te dio ese hijo, Dios lo va a resolver y yo estoy con vos. Entonces vuelve el siervo y le dice, no hay caso, el muchacho sigue muerto. Entonces se va Eliseo, cierra todo, se tira arriba del muchacho, se tira arriba, empieza a orar, no pasó nada, empezó a dar vuelta porque le habían puesto en la cama de él que solía usar él, en la casa, ahí arriba. En el primer piso le pusieron ahí, se tiraba, no pasaba nada, hasta que nuevamente en un momento se tira y él clama con toda su fuerza y el chico estornuda y volvió a vivir. Fue un milagro tremendo, pero es de insistencia en la palabra, de perseverar en la palabra, de creer en la palabra en esos días que parece que la promesa está muerta, de que no va a pasar. Hiciste una cosa, hiciste otra, oraste, viniste al altar, intentaste y no pasó nada. Pero cuando perseveramos, si Dios nos dio una promesa, te puedo asegurar que al año vamos a tener cumplida, vamos a ver los frutos. Seguí trabajando sobre tus discípulos, seguí trabajando en tu emprendimiento,
no aflojes. Van a haber días que las ventas serán un caos, pero te puedo asegurar, si Dios te dio una palabra, es porque Dios va a hacer. No te va a avergonzar, no te va a dejar llorando, no te va a dejar de luto. Dios transformará la maldición en bendición en el nombre de Cristo Jesús. Alguien tiene que decir amén. Amén. Entonces, quedó eso ahí. Punto número 2. La clave para la transformación es el testimonio. Si ellos se callaban, no iba a pasar más nada. Pero fíjese, Apocalipsis 12:11 dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos han vencido. ¿Cuántos quieren vencer en este año? ¿Cuántos quieren avanzar y crecer y vencer todo obstáculo que haya en su familia, en su economía, en el ministerio, en las cosas que hagan? Yo creo que todos los que estamos aquí queremos eso. Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, o sea, es el poder de Jesús, que es la sangre de Jesús, y de la palabra del testimonio de ellos. El testimonio nuestro tiene un poder. Cuando vos contás un testimonio, vos no te das una idea el poder que tiene. Es tal cual, tiene el mismo poder, porque actúa el mismo espíritu que dio la palabra. El testimonio tiene el mismo poder que la palabra. ¿Por qué? Porque produce el mismo efecto, porque fue la palabra que hizo posible que ese testimonio se cuente. Y cuando vos contás el testimonio, solamente le estás dando lugar a la palabra que provocó ese milagro, que provocó esa transformación. Así que tenés que transmitir todo lo que Dios hace en tu vida. Dice, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Por eso es importante decirle que tenés algo. Contá tu testimonio, no te calles. Por eso lo que pasó a hacer esta hermana aquí, a contar su testimonio, lo que Dios hizo en esta semana es impresionante. Y lo que Dios está haciendo y los testimonios que le damos gracias a Dios cada vez que oramos. Presta atención, porque es impresionante lo que sucede. Dios va a transformar vidas a través de tu testimonio. Segunda de Reyes, capítulo 8, de la misma historia de esta mujer, un poquito más adelante sucede lo siguiente. Segunda de Reyes 8, 1 al 6, dice lo siguiente. Y habló Eliseo a aquella mujer, a cuyo hijo le había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Fíjese qué importante estar bien con aquellos hombres de Dios, porque te advierten de la calamidad que puede venir, oran por tu vida, te advierten de lo que incluso Dios está por hacer. Y ellos no tenían ya relación, quedó ese testimonio ahí, pero en un momento iba a venir sobre el pueblo de Israel un hambre muy grande. Entonces este hombre le dice a esta mujer en particular, no le dijo a todo el pueblo, a esta mujer que tuvo un buen acto con este hombre, que le preparó un lugar, que le atendió, que siguió sus consejos, le dice: mira, Dios va a traer hambre, así que anda a vivir a otro lugar. Entonces dice que la mujer, versículo 2, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Escuche el desenlace, esto es tremendo. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. O sea, ella se había ido, dejó todo. Y cuando en esos lugares, cuando vos dejas todo, el gobierno se hace cargo y chao, no hay vuelta atrás. El gobierno tomó sus tierras. Se recuerda que yo le dije que al chico le agarró un dolor de cabeza en el campo. Ellos tenían campo, tenían tierras para hacer, pero como venía el hambre no iban a poder producir nada, sus animales iban a morir, entonces se fueron todo y llevaron todo. Cuando vienen quieren recuperar su tierra, cuando pasaron los 7 años de hambre quieren venir a recuperar y se van a implorar al rey. Pero estaba pasando algo particular justamente en ese momento, 7 años después.
¿Estamos? ¿Se entiende o no? ¿Están mareados ya? O sea, lo que pasó lo del niño, la palabra fue hace un montón, ¿está? Le dio la palabra y al año tuvo el hijo, pero el hijo creció, ya trabajaba en el campo, había pasado, qué sé yo, no sé, ponerle 15 años, 20 años y el niño ya creció, de esa palabra que Dios le dio. ¿Estamos? A los 20 años el chico muere, vuelve a vivir por un milagro de Dios y la palabra de Dios que ya le dio hace 20 años atrás, resucita. Y eso quedó ahí. Le advierte y le dice, andate porque viene un hambre. 7 años después, mire lo que está pasando. Y había el rey hablado con Giezi. ¿Se acuerda de Giezi? Era el siervo de Eliseo, criado del varón de Dios, diciendo, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a la cual cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces le dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntándole el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas. Escuche, no, pare. Hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. 7 años que ella no trabajó, 7 años que ella no cuidó, por solo un testimonio. Dios hizo devolverle los 7 años de sequía, los 7 años de improductividad, los 7 años donde no pudo hacer nada y se tuvo que ir del país. Dios le devolvió los 7 años porque hay un Dios que cumple su palabra, y cuando vos contás el testimonio, Dios no te va a dejar en vergüenza, al contrario, te va a restituir todo lo que el diablo te quiso robar, todo lo que el diablo te quiso matar, todo lo que el diablo te quiso destruir. Dios te lo va a devolver. No solamente las cosas, sino los frutos que esa cosa hubiese dado si hubiese trabajado de manera óptima. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero yo elijo creer la palabra de Dios. Yo elijo seguir a la palabra de Dios, obedecer a la palabra de Dios y contar el testimonio, porque sé que Dios va a ser impresionante. Kia Namasaya Shita Rabalaya. Sé que Dios va a hacer cosas poderosas. Sé que hubieron años que pasamos mientras los chicos pasan, que pasamos hambre, que pasamos calamidad. Quizás hoy nuestra familia no es lo que era hace 7 años, pero Dios hizo un milagro. Dios en el pasado hizo algo y te lo callaste, te lo olvidaste. Estaban contando un milagro que había pasado por lo menos 7 años atrás. Los testimonios nunca caducan, nunca vencen, porque es como la palabra de Dios. Porque ese testimonio lo provocó la palabra de Dios. Porque ese testimonio que contás lo provocó el mismo Dios que lanzó la palabra. Dice que la palabra que sale de la boca del Señor no va a caer en tierra, sino que va a producir para lo cual fue hecho. No volverá a él vacía. Algunos dicen, mi testimonio ya es viejo. No dejes de contar lo que Dios hizo un día en tu vida. No dejes de transmitir, porque ¿sabes qué? Ahora esta mujer, por seguir contando el testimonio en tiempos de calamidad, en tiempos de hambre, hoy tenía un testimonio nuevo para contar. ¿Sabes qué? No solamente me devolvieron mi casa y mis campos, me devolvieron los frutos que estos 7 años hubiese hecho mi campo. No sigas reteniendo las bendiciones de Dios que son para tu vida por vergüenza, porque se te ríen. Este siervo estaba allí contando. ¿Y quién le iba a creer que resucitó un muerto? Pero en ese instante aparece esta mujer. No es coincidencia, no es casualidad.
Es Dios obrando, es Dios moviendo las piezas para que en el momento exacto, en el momento justo, vos puedas ver tu milagro produciéndose. Por eso no bajes los brazos, cree en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. No importa el país, no importa el lugar donde estés, no importa la situación económica de este país, veremos la mano de Dios moviéndose en favor de su pueblo y en favor de aquellos que le creyeron. Oh, que ya nada más hay así,